Los bendigo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por aquí, su pastora Delmi de Rodríguez, declarando y desatando una palabra de bendición para sus vidas. Vamos a estar compartiendo un rato la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Sabemos que Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, porque él empezó a seguir a Jesús después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero también sabemos que Lucas era un médico, era doctor. Y creyendo que en este día el Señor trae sanidad a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual, porque también sabemos que así como hay enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales. Pero también sabemos que el Señor tiene el poder para sanarnos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Dando tiempo que se ubiquen en el Evangelio de Lucas, busquen su Biblia, el que la tiene en la mano, busquen su celular, el que tiene la Biblia en su celular. Vamos a estar conectándonos en un mismo espíritu para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día, declarando que esta palabra transciende el tiempo y el espacio, que el día y la hora, y el año y el mes en que usted escuche esta palabra, y ahí en ese día esa palabra va a causar impacto a la vida, porque trasciende el tiempo y la distancia, que esta palabra trasciende el tiempo y la distancia. Primeramente, el Señor, es mi deseo, y también sé que es el deseo del Señor, que recibamos y que preparemos nuestro espíritu para lo que el Señor nos va a traer en este día. Le coloqué como nombre el poder de la determinación, porque cuando nosotros nos determinamos en algo, eso tiene un poder tremendo, el poder de la determinación. Por eso es tan importante nosotros tomar decisiones sabias y decisiones acertadas, porque cada determinación en nuestra vida marca un presente, marca algo en nuestras vidas. Cada decisión es una determinación. A veces nosotros nos determinamos hacer un negocio, mire, y hacemos lo posible e imposible hasta que vemos el negocio realizado. ¿Por qué? Porque es una determinación. Cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros nos decidimos por algo, nada ni nadie nos mueve. Y es allí donde entra la palabra del apóstol Santiago, cuando dicen que no crean que si alguien duda, Dios va a hacer algo. Por eso que la determinación no le da cabida a la duda. La determinación es una palabra tan pequeña, pero marca una diferencia tremenda, tanto en lo espiritual como en el mundo físico. Ok, vamos a estar leyendo Lucas 11 desde el verso 14 en adelante. Me voy a enfocar desde el verso 18, pero vamos a leerlo desde el 14 para tener más o menos un panorama más claro de lo que el Señor está ministrando en ese momento y nos quiere ministrar a nuestras vidas. El verso 14 dice de la siguiente manera: leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte
el botín. Y el 23 para terminar dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, pidiéndote a ti, oh divino Dios, Espíritu Santo, que seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando, Padre, a cada hermano, a cada persona, Dios mío, que oye esta palabra, Padre de la gloria, que seas tú ministrando, trascendiendo, Dios mío, traspasando el tiempo y la distancia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Como ya les dije hace rato, le coloqué como nombre al tema, el poder de la determinación. En la determinación y en la decisión hay un poder poderoso. Según lo que leímos, vean, ningún reino, ninguna casa, ninguna familia, ninguna organización, ningún negocio, ningún matrimonio, nada que esté dividido puede permanecer. Todo lo que se divide, finalmente, un día va a fracasar. Todo lo que se divide, todo lo que está dividido, lo que se divide, algún día su final será el fracaso. Y por lo contrario, todo lo que de alguna forma está unido, tiene el poder para avanzar y no ser destruido, y tiene el poder para no fracasar. Repito, todo lo que de alguna forma está unido tiene el poder para avanzar y no ser destruido. Ahora, según lo que leímos, podemos entender, vea, que Satanás trabaja unido. Satanás no está dividido. Él no puede estar dividido porque él sabe que si él se divide, él no tiene el poder. ¿Por qué no tiene poder si él se divide? Porque hay un poder tremendo en la determinación. Entonces, en el reino de las tinieblas, está determinado. El reino de las tinieblas sabe cuál es su blanco. El reino de las tinieblas sabe cuál es su enemigo. Sabe que su enemigo es Dios y su blanco es Dios. Por lo tanto, él siempre, lo que es el reino de las tinieblas, lo que es Satanás y todos sus demonios, él siempre va a ir en contra de Dios y todo lo que se relaciona con Dios, porque él sabe cuál es su blanco, él sabe cuál es su determinación. Él está determinado en ir en contra de todo lo que es de Dios. Entonces, en el reino de las tinieblas, allí no existe división. Ellos están claros quién es su enemigo y contra quiénes ellos van. Allí no existe ni la remota idea de la división. Él es experto en dividir familia, él es experto en dividir negocio, él es experto en dividir matrimonio, él es experto en dividir iglesia, porque su naturaleza es esa. Su naturaleza es dividir, su naturaleza es destruir. Esa es la naturaleza del reino de las tinieblas. O sea, ellos ahí están claros, ellos no pueden cambiar de parecer. Ellos no pueden cambiar de parecer porque al cambiar de parecer fracasaría para lo que ellos están destinados. O sea, fracasaría su labor. Existen muchas divisiones en el hombre, ¿verdad? O en nuestras vidas, muchas divisiones. Pero en esta mañana quiero enfocarme en las divisiones internas de nosotros mismos. Porque pueden existir divisiones familiares, pueden existir divisiones laborales, pueden existir divisiones de iglesia, sí la existen. Pero me quiero enfocar en este día en las divisiones internas, en las divisiones del alma, en las divisiones del corazón, en las divisiones que nosotros tenemos internas. Cuando sabemos que nosotros tenemos una palabra de Dios, pero cuando no estamos seguros de la palabra de Dios que tenemos, que nos pertenece a nosotros, entonces es allí donde entra la duda, y donde entra la duda, entra la división, y donde entra la división no hay determinación. Vean, el Señor dice que nosotros estamos destinados al cielo. El Señor dice que nosotros estamos destinados a reinar. El Señor dice que nosotros estamos destinados a gobernar. El Señor dice que nosotros estamos destinados
a estar sanos. El Señor dice que estamos destinados a estar bien. Ese es nuestro destino. ¿Qué es lo que pasa? Ese es nuestro destino, o esa es nuestra visión, o ese es nuestro lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras nosotros no estemos definidos en nuestra alma, en nuestro corazón, que no tengamos esa palabra encarnada y no la atesoremos y la ejecutemos como tiene que ser, entonces siempre vamos a tener divisiones del alma. Voy a ser más explícita. Vea, el Señor dice que nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada nos dañará. Eso nos dice el Señor, eso lo sabemos. El Señor nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que nos revistamos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con las potestades, con la fuerza de las regiones celestes, contra todos los demonios y todos sus principados y todo lo que opera. Eso nosotros lo sabemos. Y también dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo sabemos. Y él anda buscando a quien devorar de la gente de Dios, porque la gente de Dios es su enemigo. El enemigo del diablo es Dios y su gente. Por lo tanto, nosotros somos enemigos de él. Por eso que dice la Escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros sabemos cuál es nuestra posición en Dios, y sabemos contra quién es la lucha, y sabemos contra quién es la pelea, y sabemos que tenemos que estar firmes ante las acechanzas del enemigo, y cuando nosotros sepamos que tenemos poder en nuestra boca para hablar y para declarar y para desatar, entonces que estamos determinados a hablar una sola cosa, a hablar palabra de lo que dice el Señor, que estamos determinados a vivir como dice Dios que vivamos. Cuando tenemos determinación en nosotros, quién es Dios, y la aplicamos, entonces ahí no hay diablo que se pare. O mejor dicho, ahí no hay diablo que se quede a acusar, ni diablo que se quede a destruir, porque estamos determinados de quiénes somos en Dios, iglesia, y estamos determinados sabiendo la posición que tenemos en Dios y lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo es experto en sembrar dudas. Si nos vamos a Génesis, que es el origen de todo, ¿cómo entró la caída del hombre? A través de Satanás, que le habló a la mujer y le habló al hombre, y cuestionó, puso en duda la veracidad de Dios. O sea, por momento puso a Dios como mentiroso cuando el diablo le dice a Adán y a Eva, con que Dios les ha dicho que de todo árbol no pueden comer. O sea, puso en duda lo que Dios dijo, y automáticamente cuando dejamos que una duda entre a nuestra alma, a nuestro corazón, y dejamos que esa duda crezca, entonces allí empieza el enemigo a hacer su artimaña y empieza a dividirnos internamente. Por eso que la palabra nos insta a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y dice el libro de Corintios, si mal no recuerdo, que tenemos que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y los argumentos que se levantan en nuestra mente son la duda que el diablo constantemente está sembrando. Dice la Escritura que tenemos que renovar nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a renovar nuestra mente? Quitando toda duda de nuestro corazón, de nuestra alma, sacando toda duda. Ya voy a explicar la duda que se está sembrando en este tiempo sobre la iglesia de Cristo. Y no hablo de Jehú solamente, no hablo de la familia de Jehú, hablo de la iglesia mundial de Cristo. Entonces, como el diablo es experto en dividir, porque esa es su naturaleza, entonces él viene a traer duda a nuestra mente. ¿Y cuál es la duda que está sembrando el enemigo en nuestra mente? Hoy en este tiempo, estamos en tiempo de pandemia, sabemos que hay un virus que es mortífero, lo sabemos que hay un virus que es mortífero, sabemos que muchas personas van a morir con ese virus, también lo sabemos que es para que la gente se arrepienta, sabemos que es para que la iglesia se alinee con Dios en esto que está pasando, aunque es algo que lo vemos malo, es algo que lo vemos terrorífico, pero es para que el pueblo de Dios se alinee y la gente busque de Cristo y así puedan entrar las almas en salvación, que a fin de cuentas eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Y entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Bueno,
Está trabajando muy sutil en la mente de las personas, en la mente de la iglesia, no tanto de las personas, no tanto el que no tiene a Dios, porque el que no tiene a Dios no tiene la revelación de Dios. El que no tiene a Dios no tiene el Espíritu Santo, pero el que tiene a Dios tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la duda. Si me contamino, si me da el virus, si me muero, si voy al mercado, si me muevo a tal lugar, si yo no sé quién está contaminado, si salgo positivo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Quién va a cuidar a mi mamá? Y empezamos a cuestionarnos si me contamino, y si me muero, y si me muero, y si me muero. El Señor nos dice en su palabra, escucha bien, iglesia, y cualquier amigo que no esté escuchando en esta hora, porque yo sé que este mensaje va a trascender el tiempo y la distancia. Dice la Escritura que el Señor no nos dio espíritu de temor. Lo voy a volver a repetir. El Señor no nos dio espíritu de temor. El Señor nos dio fue espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Repito, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El temor no lo podemos tener. Cuando el temor llegue a nuestras vidas, automáticamente que entre a nuestra mente, automáticamente nosotros tenemos que revocar ese pensamiento, reprenderlo de nuestra mente y decirle: temor, te vas. Temor, yo no te acepto. Espíritu de temor, todo lo que quiere traer pánico, porque el temor va a traer pánico. Espíritu de temor, espíritu de pánico, sal de mí ahora. Yo no te acepto. ¿Qué es lo que pasa? Que al enemigo dividir nuestros pensamientos, al enemigo dividir nuestros pensamientos, automáticamente se siembra la duda. Al sembrarse la duda, automáticamente se hace una película, y al hacerse la película en nosotros, automáticamente eso trae un poder tremendo. Por eso es que el tema de esta mini prédica o de esta enseñanza se llama el poder de la determinación. Tenemos que estar determinados a no aceptar las mentiras que el diablo trae a nuestra mente, porque al aceptar sus mentiras, al aceptarla en nuestra mente, automáticamente nuestros pensamientos se van a dividir y va a haber allí una situación. Vamos a estar claudicando en dos pensamientos. Si me enfermo y si no me enfermo, pero Dios dice esto, pero yo siento esto, pero está pasando esto, pero que esto es verdad. Sí, sabemos que el virus es verdad, sabemos que el virus está matando gente, sí, lo sabemos, pero también sabemos que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Sabemos que el diablo no tiene poder sobre la vida. El que tiene el poder sobre la vida y la muerte la tiene Dios. El Señor le arrebató las llaves de la muerte al diablo cuando descendió al infierno. Por lo tanto, él no tiene poder en nosotros. ¿Qué hace el diablo? Aprovecharse del poder que nosotros le damos. Porque la Biblia me dice a mí que aunque un ejército acampe en mi contra, no temerá mi corazón, que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que pasa es que somos expertos en memorizar el texto, somos expertos en decir el texto, somos expertos en ministrárselo a otro, pero cuando lo tenemos que aplicar en nuestra vida, a veces no somos expertos. Y es allí donde tenemos que tener el poder de la determinación para decir que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque ande la cepa brasileña y aunque ande el COVID-19 y aunque ande ese COVID haciendo estragos, yo declaro, yo decreto que yo muero cuando diga Dios que yo me muera. Y sí, yo declaro y yo decreto que el Señor es mi sanador, y yo declaro y yo decreto y yo establezco la palabra de Dios en mi vida sin divisiones, porque si yo declaro y decreto que el Señor es mi sanador, yo declaro y decreto que Dios se llevó las enfermedades y que a mí no me puede venir enfermedad, yo declaro y yo lo decreto, pero tengo mis pensamientos divagando, y si me contamino, y si me contagio, y si me da esto, y si me da aquello, entonces estoy divagando en dos pensamientos, automáticamente le doy cabida al enemigo, y el enemigo se aprovecha de esa cabida. El enemigo se aprovecha de la duda, porque como ya expliqué, la duda, cuando se crea la duda en nosotros, automáticamente se crea una división. Y déjeme decirle, hermano, que dice la Biblia que
las tinieblas no prevalecerán con la luz. Y si en nuestro interior, en nuestra alma, lo que tenemos es palabra de Dios, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando venga la tiniebla, que cuando venga la duda, que cuando venga esa confusión a nuestra alma, a nuestros pensamientos, automáticamente, como estamos llenos de la palabra de Dios que es vida, automáticamente la misma palabra internamente va a rechazar lo que se quiera venir a levantar en contra de nosotros. Amén. Es más, llegándose al caso que han pasado, que nos lleguemos a contaminar. Bueno, Señor, Padre, si tú lo permites, bueno, tú, Padre de la gloria, tienes el poder para sanarme, para que eso no haga estragos en mi vida. Pero lo que quiero ministrar en este día es que no podemos estar llenos de temores, porque cuando